noticia es que si estás viendo esto, significa que estás vivo. ¡Felicidades! La mala noticia, esto solo es temporal. Vas a morir. Puede que sea hoy, puede que sea en 100 años. Esa parte será una sorpresa. El que te hayas atrevido a nacer es el acto más suicida que pudiste haber hecho. La tasa de mortalidad después de eso es de 100%. Pero no te sientas mal, todo el mundo muere. ¿Pero qué pasa después de la muerte? Religiones, comunidades, sectas, familias, artistas, individuos, etc. han tejido teorías, cuentos y mitos que intentan desesperadamente rellenar el hueco de la duda. La nada absoluta. Esta es la respuesta más segura y racional. Hasta donde sabemos, la conciencia no es más que impulsos neuronales en el cerebro. La luz al final del camino no es una prueba del más allá, sino un mecanismo de defensa que es patrocinado por un estallido de impulsos neuroquímicos. No más oxígeno entregado al cerebro igual a no más su. No más cuerpo, no más pensamientos, no más sentimientos. Dicho infinita por una cantidad infinita de tiempo. Parece un poco extraño que tus acciones durante un pequeño periodo de tiempo en la Tierra decidan tu destino por la eternidad. Pero si termino aquí, no me quejo. Sufrimiento infinito por una cantidad infinita de tiempo. ¿Aprendiste tu lección? ¡Qué mal! Estarás aquí para siempre. Solo tú y un cuarto gigante de nada. Al menos en el olvido no existe el tú para experimentar aburrimiento. En el purgatorio hay un tú. Un muy, muy aburrido tú. Al menos no estoy en fuego. El concepto de la muerte, universo, tiempo y espacio son un producto de nuestra conciencia. Cuando morimos nos convertimos en una flor perenne que vuelve a florecer en el multiverso. Teoría cuántica, la muerte no existe. Regresas a la vida como otra persona, animal o cosa. Este ciclo de renacimiento continúa para siempre. Toda tu vida fue parte de una simulación que tú diseñaste. Incluso el concepto de diseñar algo o el concepto de los conceptos fue algo que tú creaste. No hay un mundo real, solo hay tú. La última cosa que sentiste resuena hacia el cosmos a medida que te conviertes en ese sentimiento por la eternidad. Todo era un sueño. Despiertas en una completa nueva realidad. Tu última vida se sintió real, pero la memoria de ella se disuelve rápido. La misma vida, pero sin la memoria de la anterior. El universo se expande y se contrae, y este se comenzó a expandir de nuevo. Los mismos eventos, incluyendo tus pensamientos, experiencias y decisiones, se repiten. No recuerdas que ya ha pasado todo eso, pero los déjà vus te dejan pensando. Mueres y reencarnas millones de veces hasta haber vivido cada vida humana a través de los tiempos. Este universo fue creado por un Dios, nuestro Padre. Una vez que hayas vivido todas las vidas, habrás crecido lo suficiente como para nacer como Dios. Experimentarás cada horror de cada ser humano y también cada placer. Tu conciencia se desplaza a la mente de tu hijo. No controlas ninguna decisión ni sabe que estás ahí. Solo puedes ser testigo de su vida como si fuera una película. Cuando ellos mueren, los dos se mueven hacia la mente de su hijo y así una vez más y una vez más y una vez más. Oh, lo lamento, abuela, por todas las obscenidades que has tenido que presenciar. Todos están ahí. Eres saludado con amor de parte de todos en la Tierra. Ahora que cambian los roles y es hora de planear una nueva fiesta. ¡A por ella! Somos seres de 3 dimensiones experimentando la vida un momento a cada tiempo. Tu versión de 4 dimensiones es una serpiente ondulatoria con tu versión embrión y tu versión de muerto en la otra punta. Tu versión de 4 dimensiones experimenta todos los momentos de tu vida al mismo tiempo. La vida se repite, pero esta vez tú recuerdas todo, como en Chrono Trigger, Bastion y Fez. Después de la vacía búsqueda de saldar tus deseos personales, te das cuenta que la verdadera felicidad viene de vivir el presente y servir a otros.
El universo no es solo más extraño de lo que suponemos, es más extraño de lo que podemos suponer. Es un estado indescriptible en que las leyes físicas no pueden ser reconocidas. Estando ahí, tú eres incapaz de articular qué es lo que viste. Nunca has muerto antes, no estás muerto ahora. Tal vez nunca mueres. La tecnología crece a una tasa impresionante. Tu conciencia logra subirse a la nube y vives como un dios en el hoyo negro del centro de la galaxia. Naciste antes, has conocido el olvido, pero ahora nunca lo harás. En la serie Dead Like Me muestran cómo las personas mueren y se van a su propio paraíso, cada uno diseñado y modelado especialmente para cada persona. En la saga literaria del mundo disco de Terry Pratchett, muere si ocurre lo que tú piensas que ocurriría. Si estás seguro de que vas a ir al infierno, ¡qué joda! Pero es genial si tienes una idea muy paradisíaca de tu estancia en la eternidad. Todos los momentos Previamente mencionados Y los que faltan Son simultáneamente verdaderos. y falsos. tú ya estás muerto y vivirás eternamente. El pasado y el futuro No existen. y nunca lo hicieron. Solo existe El ahora. Casi todas estas teorías después de la muerte fueron sacadas del libro ilustrado de Ramin Nasser llamado After You Die. Les dejo el cómic y su página de Facebook para que vean más de su maravilloso trabajo. Y hablando de maravillosos artistas, ella es Dan Duran. La conocí hace poco y su arte simplemente me explotó el cerebro. Cobra dolorosamente barato por hacer retratos. Me hizo a mí, a Lonrot y a Ruben. Déjenme recomendarles algo, chicos. Si deciden apoyar a esta grandiosa artista pidiendo un retrato que por cierto es un regalo increíble, páguenle lo que consideren que vale y no lo que cuesta. El talento merece propinas. ¿Qué otras teorías conocen? ¿Cuál es su favorita? A mí me encanta la idea de que ocurre lo que tú quieras, lo que te deja con una incógnita bastante interesante. ¿Qué es lo que realmente quieres? Piénsalo bien porque es toda tu eternidad. Sígueme en las redes sociales para más contenido que te deja con el cerebro abollado. Y bueno, yo me voy. Chao. Grab your chance, otherwise time won't wait, it always flies. Life is flashing before your eyes. So live it up, idealize, don't stop to compromise. Life just keeps on flashing before your eyes.